Dijeron que no servía más, pero el anciano arregló el motor en minutos, lo que ingenieros no pudieron. El sol de Guadalajara pegaba fuerte sobre el concreto de la fábrica Motores Azteca, cuando Esteban Herrera caminó por última vez por el pasillo que había recorrido durante 35 años. Sus botas gastadas resonaban contra el piso pulido. Cada paso un eco de décadas de madrugadas, de manos manchadas de aceite, de motores que cobraban vida bajo su toque experto. Las paredes del lugar guardaban el eco de miles de motores que había diagnosticado, reparado y devuelto a la vida con esa paciencia que solo dan los años y la verdadera pasión por el oficio. Oye, si te está gustando esta historia, déjame un like y comenta de qué ciudad y país nos estás viendo. Me encanta saber dónde están nuestros seguidores y qué piensan de estas historias que cambian vidas. Don Esteban, lo siento mucho, murmuró Javier, el supervisor más joven, evitando su mirada mientras jugaba nerviosamente con los papeles en sus manos. Las órdenes vienen de arriba. Dicen que necesitan gente más joven, con estudios formales, con certificaciones internacionales. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar esas últimas palabras, sabiendo que estaba despidiendo al hombre que le había enseñado más sobre motores que cualquier universidad. Esteban asintió lentamente, sin amargura en el rostro curtido por 68 años de vida y miles de amaneceres en ese mismo taller. Había visto llegar y partir a muchos empleados. Había entrenado a la mayoría de los mecánicos que ahora trabajaban en la planta. Había sido testigo de cómo la tecnología transformaba lentamente su mundo. Sabía que este día llegaría, aunque no esperaba que fuera tan pronto, especialmente después de haber resuelto la semana anterior un problema que había tenido a todo el equipo de ingenieros trabajando horas extra durante un mes. «Entiendo, mijo», respondió con esa voz áspera pero serena que había calmado a miles de motores temperamentales. «Las cosas cambian. Siempre han cambiado». Sus ojos recorrieron una vez más el taller que había sido su segundo hogar, donde había pasado más horas que en su propia casa, donde había forjado amistades que duraron décadas y donde había descubierto que los motores, al igual que las personas, tenían personalidades únicas que había aprendido a leer como libros abiertos. En la oficina de recursos humanos, una mujer joven con traje gris le extendió un sobre manila con manos que temblaban ligeramente. Claudia Mendoza, según decía su gafete, recién graduada en Administración de Empresas con especialización en optimización de recursos humanos. Sus uñas perfectamente arregladas y su maquillaje impecable contrastaban dramáticamente con las manos callosas de Esteban, marcadas por décadas de trabajo honesto, cuando él tomó el sobre con la dignidad que siempre había caracterizado cada uno de sus movimientos. «Señor Herrera, aquí está su liquidación y una carta de recomendación», dijo ella, consultando constantemente la computadora, como si las palabras que necesitaba decir estuvieran escritas en la pantalla. La empresa reconoce sus años de servicio, realmente los valora, pero... Hizo una pausa buscando las palabras correctas en su vocabulario empresarial recién aprendido. El mercado actual exige innovación constante, tecnología de punta, automatización. Los nuevos motores requieren diagnósticos computarizados, ingenieros especializados con certificaciones internacionales, técnicos que manejen software especializado y sistemas de inteligencia artificial.
Esteban guardó silencio mientras ella continuaba hablando sobre optimización de recursos humanos, competitividad en el mercado global, reducción de costos operativos y modernización de procesos. Palabras bonitas, técnicas, que sonaban importantes en las juntas directivas, pero que no cambiaban el hecho fundamental de que lo consideraban obsoleto. Un estorbo costoso en una industria que corría hacia el futuro, sin mirar atrás, sin reconocer que ese futuro se construía sobre los cimientos que hombres como él habían puesto con sus propias manos. Al salir de la fábrica por última vez, con sus pocas pertenencias personales en una caja de cartón que había guardado durante años para este momento que siempre supo que llegaría, se detuvo frente al estacionamiento donde los ingenieros recién contratados discutían alrededor de un motor desmontado. 3 jóvenes brillantes con cascos blancos relucientes, tablets de menos de última generación en las manos y uniformes que nunca habían conocido una gota de aceite real, todos con títulos universitarios impresionantes y teorías brillantes que habían memorizado en aulas con aire acondicionado. El motor, un V8 de última generación con más sensores que un laboratorio espacial, llevaba 2 semanas completas sin funcionar correctamente, convirtiéndose en el dolor de cabeza más grande de la planta y generando costos que hacían sudar a los gerentes en cada junta matutina. «Ya, revisamos todos los sensores por 3ª vez», escuchó decir a uno de ellos con frustración evidente en su voz juvenil. «Corrimos diagnósticos completos, verificamos cada línea de código. Los parámetros computarizados no muestran absolutamente nada anormal, pero el motor sigue fallando consistentemente en la aceleración. Es como si estuviera poseído». Esteban se acercó instintivamente, como si sus piernas tuvieran memoria propia y hubieran tomado la decisión antes que su mente consciente. Durante 35 años, ese había sido exactamente su trabajo. Resolver lo que parecía imposible, encontrar la falla microscópica donde otros solo veían perfección técnica, escuchar los susurros que los motores compartían únicamente con quienes habían ganado su confianza a través de décadas de respeto mutuo. «Disculpe, señor», le dijo uno de los ingenieros, un muchacho delgado con lentes de diseñador que probablemente costaban más que el salario semanal que Esteban había ganado durante años. Su tono era educado pero ligeramente condescendiente. «Esta es un área restringida para personal técnico autorizado». «Ya no trabajo aquí», respondió Esteban con la simplicidad que siempre había caracterizado sus palabras, sin rastro de amargura o resentimiento. «Pero ese motor sí puedo arreglarlo». Los jóvenes se miraron entre sí con esa mirada que comparten los expertos cuando se encuentran con alguien que claramente no entiende la complejidad del problema que enfrentan. El mayor de Schiedeutsets, ellos, que no pasaba de los 30 años, pero ya tenía el aire de autoridad que dan los títulos y las posiciones, se encogió de hombros con una sonrisa condescendiente. «Si quiere intentarlo, adelante. Nosotros ya agotamos todas las opciones técnicas posibles. Este motor ha sido diagnosticado por 3 equipos diferentes de especialistas». Esteban se acercó al motor con la reverencia profunda de quien saluda a un viejo amigo después de una larga separación. No tocó nada al principio, respetando el protocolo silencioso que había desarrollado a lo largo de décadas. Solo observó con esos ojos entrenados por miles de reparaciones, por noches completas resolviendo problemas que parecían imposibles,
por la paciencia infinita que había aprendido de su padre y que había perfeccionado con cada motor que había conocido. Sus ojos, entrenados como los de un detective experimentado, recorrieron cada componente, cada conexión diminuta, cada tornillo, cada cable, buscando pistas que las máquinas más sofisticadas habían pasado por alto. Luego, con esa lentitud deliberada que caracterizaba todos sus movimientos importantes, se inclinó y apoyó su oído cerca del motor, cerrando los ojos para concentrar todos sus sentidos en esa conversación silenciosa que estaba a punto de comenzar. «¡Arranquen!», pidió con voz suave pero firme. El ruido irregular llenó el aire del taller, un caos aparente de metal y explosiones controladas, que para los ingenieros era simplemente ruido problemático, pero que, para Esteban, era una sinfonía compleja llena de información vital. Los ingenieros fruncieron el ceño, consultando inmediatamente sus instrumentos digitales, confiando más en las pantallas que en sus propios sentidos, buscando en los números la verdad que el motor estaba gritando con cada latido irregular. Esteban cerró los ojos completamente, bloqueando todas las distracciones visuales, y escuchó con esa concentración profunda que había perfeccionado durante décadas de trabajo. En el aparente caos de metal y explosiones, su mente experimentada, entrenada como la de un músico que puede distinguir cada instrumento en una orquesta compleja, detectó algo que ningún sensor había registrado: un ritmo apenas perceptible, una irregularidad sutil que hablaba de un problema más profundo, más humano, que las máquinas no podían comprender. «Apaguen», dijo después de exactamente 90 segundos. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo honesto, se movieron con la precisión de un cirujano hacia una pequeña válvula en la parte trasera del motor, casi invisible entre los componentes más llamativos. Un detalle tan pequeño que los diagnósticos computarizados lo habían ignorado por completo. Era una pieza que él había visto fallar exactamente de esa manera en 3 ocasiones durante su carrera, siempre por la misma razón: metal fatigado que se expandía de manera irregular bajo ciertas condiciones muy específicas. La ajustó levemente, apenas un cuarto de vuelta hacia la izquierda, con esa delicadeza que había aprendido de su abuelo, quien le había enseñado que los motores eran como personas. Necesitaban ser tratados con respeto y paciencia, no con fuerza bruta. «Prueben ahora», dijo incorporándose lentamente. El motor rugió con vida, suave y potente como un felino satisfecho, produciendo exactamente el sonido que debería haber estado haciendo desde el primer día. Los ingenieros se quedaron literalmente boquiabiertos, mirando sus instrumentos que ahora mostraban lecturas perfectas, parámetros ideales que habían estado persiguiendo durante semanas de trabajo frustrante y costoso. «¿Cómo?», comenzó a preguntar el joven de los lentes, con genuino asombro, reemplazando la condescendencia anterior en su voz. Esteban sonrió con esa humildad que había caracterizado toda su carrera. Recogió su sobre de liquidación del suelo, donde lo había dejado temporalmente, y caminó hacia la salida con pasos firmes y dignos. En la distancia podía escuchar el murmullo asombrado de los ingenieros, sus voces jóvenes mezclándose con el ronroneo perfecto del motor que acababa de despertar de su pesadilla mecánica. 3 semanas después del incidente, que ya se había convertido en leyenda en Motores Azteca, Esteban se encontraba en el mercado de San Juan de Dios, el corazón comercial palpitante de Guadalajara.
Entre el aroma embriagador del café recién tostado, el perfume de las flores frescas y el bullicio constante de los vendedores que pregonaban sus productos con la pasión, heredada de generaciones, caminaba sin prisa, observando la vida que fluía a su alrededor como un río de historias humanas. Su pensión, como la de tantos trabajadores mexicanos, apenas alcanzaba para cubrir lo más básico: la renta de la casita en la colonia Oblatos, los servicios, la comida sencilla que Rosa preparaba con el arte de quien ha alimentado a su familia durante 4 décadas. Rosa, su compañera de vida durante 40 años de matrimonio sólido como una roca, había comenzado a vender tamales los fines de semana para complementar los ingresos, levantándose a las 4 de la mañana para preparar la masa con la misma dedicación que Esteban había puesto en sus motores. ¡Don Esteban! Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos mientras examinaba los precios de los vegetales. Se volvió para encontrar a Miguel Contreras, dueño de un pequeño taller mecánico en la colonia americana, caminando hacia él con esa sonrisa amplia que recordaba de cuando era apenas un chamaco. Miguel había sido uno de sus aprendices más prometedores hace exactamente 20 años. Cuando llegó al taller, siendo apenas un muchacho de 17 años, con más ganas que conocimiento, con las manos suaves de quien nunca había tocado una herramienta seria, pero con una curiosidad insaciable y una humildad genuina para aprender que había impresionado a Esteban desde el primer día. «Miguel, ¿cómo estás, hijo?», respondió Esteban con el cariño genuino que siempre había mostrado por sus antiguos aprendices, esos jóvenes que había visto crecer profesionalmente hasta convertirse en mecánicos respetables. «Bien, don Esteban, trabajando duro como usted me enseñó. Pero, ¿es cierto lo que están diciendo por ahí? ¿Que ya no está en Motores Azteca?», preguntó Miguel, con esa mezcla de curiosidad y preocupación que mostraba cuando algo no le parecía correcto. Esteban asintió sin dramatismo, sin autocompasión, con esa aceptación serena que había aprendido a lo largo de los años. «Las cosas cambian, mijo. Los tiempos cambian». Miguel frunció el ceño, genuinamente confundido por una decisión que le parecía absurda desde cualquier perspectiva práctica. «No lo entiendo, don Esteban. Usted es el mejor mecánico que conozco, el mejor que he conocido en mi vida. Mi papá siempre decía que si Esteban Herrera no podía arreglar algo, era porque ni Dios quería que funcionara». Rieron juntos, recordando esa frase que había sido como un mantra familiar en el taller durante años. Pero la risa de Miguel se desvaneció rápidamente, reemplazada por una expresión de preocupación genuina. «Don Esteban, ya que nos encontramos, tengo que confesarle algo. Tengo un problema serio en el taller. Un motor que me está volviendo literalmente loco. Es de una camioneta Ford del cliente más importante que tengo. Y los dueños ya me dijeron claramente que si no lo arreglo esta semana, se van a llevar todos sus vehículos a otro lado. Y no es solo esa camioneta, don Esteban. Son como 15 vehículos de su flota. Si los pierdo, tendré que cerrar el taller». La preocupación en la voz de Miguel era real, palpable. Esteban conocía esa angustia porque la había vivido muchas veces cuando era joven y estaba construyendo su reputación un motor a la vez. «¿Podría?», comenzó Miguel, pero se detuvo como si fuera demasiado pedir. «Claro, mijo, vamos a verlo ahora mismo», respondió Esteban sin dudarlo ni un segundo. «Los problemas de motores no esperan horarios de oficina».
El taller de Miguel era pequeño, pero extraordinariamente ordenado, con herramientas bien cuidadas que brillaban como joyas. Un ambiente que le recordó inmediatamente a Esteban sus primeros años en el oficio, cuando cada herramienta era apreciada porque había costado muchas horas de trabajo extra conseguirla. Las paredes estaban decoradas con calendarios de refacciones y fotografías de los vehículos que Miguel había reparado a lo largo de los años. Un testimonio silencioso de una carrera construida con trabajo honesto y dedicación. El motor problemático pertenecía a una camioneta Ford del 2018, un vehículo que, según Miguel, había llegado inicialmente con fallas intermitentes que parecían menores, pero que se habían vuelto constantes y cada vez más severas, como una enfermedad que empeora cuando no se trata adecuadamente. Ya cambié las bujías, el filtro de aire, revisé completamente el sistema de inyección, limpié el cuerpo de aceleración, verifiqué la presión de combustible. Todo está perfecto en papel, don Esteban. Todos los números están bien, pero mire, dijo Miguel arrancando el motor. El motor arrancaba normalmente, pero después de unos minutos desarrollaba un temblor extraño y progresivo. Perdía potencia gradualmente, como si estuviera envejeciendo años en minutos, y producía un sonido que no aparecía en ningún manual de diagnóstico. Esteban se acercó al motor con esa actitud reverente que había mostrado toda su vida, como había hecho en la fábrica semanas atrás, comenzando ese ritual de observación silenciosa que había perfeccionado durante décadas. Mientras tanto, Miguel aprovechó para contarle sobre las dificultades reales que enfrentaba su pequeño taller para competir con las grandes cadenas de servicio automotriz, que tenían equipos de diagnóstico computarizado que costaban más que todo su inventario. «A veces siento que ya no sirvo para esto, don Esteban», confesó Miguel con una honestidad dolorosa. Los carros nuevos traen tantos sensores, tanta electrónica complicada, tantos sistemas interconectados. Los clientes, especialmente los más jóvenes, prefieren ir a los talleres grandes, donde tienen máquinas que hablan inglés y dan códigos de error que suenan muy técnicos. Dicen que es más profesional. Esteban sonrió mientras sus manos comenzaron a explorar el motor con esa familiaridad que viene solo de décadas de experiencia íntima con la mecánica. ¿Sabes qué es lo más importante en este oficio, Miguel? Lo más importante que puedes aprender. ¿Qué, don Esteban? Escuchar, realmente escuchar, dijo Esteban con esa sabiduría simple que caracterizaba todas sus enseñanzas más importantes. Las máquinas siempre te dicen exactamente qué les pasa, pero tienes que saber oírlas. Tienen su propio lenguaje, su propia manera de pedir ayuda. El problema es que la gente ha olvidado cómo escuchar. Sus dedos experimentados se detuvieron en una manguera que parecía absolutamente perfecta a simple vista, nueva e impecable. La presionó ligeramente con la técnica específica que había desarrollado a lo largo de los años y sintió algo que definitivamente no debería estar ahí. Una pequeña deformación interna, invisible al ojo humano, pero perceptible al tacto, que había sido entrenado por miles de diagnósticos similares. Esta manguera está parcialmente obstruida, diagnosticó con la certeza que viene solo de la experiencia profunda. Por fuera se ve perfecta, nueva incluso, pero por dentro tiene un coágulo de aceite viejo que se ha endurecido. Cuando el motor se calienta y todo se expande, ese coágulo crece y bloquea más el paso del fluido.
Por eso el problema empeora con el tiempo de funcionamiento. Miguel observó completamente asombrado, mientras Esteban reemplazaba la manguera con movimientos económicos y precisos. Cuando terminó y arrancaron el motor nuevamente, éste volvió a la vida como si hubiera estado esperando exactamente esa intervención específica, ronroneando con la satisfacción de un problema finalmente resuelto. ¡Increíble!, murmuró Miguel, moviendo la cabeza con admiración genuina. Los sensores más avanzados no detectaron nada anormal en esa manguera. Las computadoras dijeron que estaba perfecto. Los sensores son muy buenos, mijo. Excelentes herramientas, reconoció Esteban con la generosidad que siempre había mostrado hacia las nuevas tecnologías. Pero no reemplazan esto. Se tocó el oído derecho. Ni esto. Se tocó el corazón con solemnidad. Un motor no es solo metal y cables conectados de manera inteligente. Tiene personalidad propia, tiene humor, tiene días buenos y días malos. Algunos días están contentos y cooperan con todo. Otros días están tristes, enojados, necesitan más atención. Tienes que conocerlos como conoces a tu familia, con paciencia, con respeto, con amor genuino. Miguel lo miró con una mezcla de admiración y nostalgia profunda. Era exactamente la misma sabiduría que había escuchado años atrás, cuando era aprendiz, y Esteban le enseñaba pacientemente que ser mecánico era mucho más arte que ciencia pura, más intuición desarrollada que simple aplicación de reglas técnicas. Don Esteban, ¿qué va a hacer ahora? ¿Cuáles son sus planes? No lo sé completamente, hijo. A veces parece que el mundo ya no necesita viejos como yo, que somos reliquias de una época que ya pasó. Miguel guardó silencio por un momento largo, procesando las palabras de su mentor. Luego sonrió con una expresión que Esteban no pudo interpretar inmediatamente. ¿Y si le digo que conozco a alguien que sí lo necesita? Alguien que necesita exactamente lo que usted sabe hacer. La llamada que cambiaría todo llegó un martes por la mañana, cuando Esteban regaba cuidadosamente las plantas de chile en el pequeño patio trasero de su casa en la colonia Oblatos. Esa actividad meditativa que había adoptado para llenar las horas que antes ocupaba diagnosticando motores. Rosa contestó el teléfono con su habitual desconfianza hacia las llamadas de números desconocidos. Una precaución aprendida después de décadas de vivir en una ciudad grande. «Es para ti», le dijo tapando la bocina con expresión curiosa. «Dice que es el ingeniero Carranza de Transportes del Bajío. Suena muy urgente». Esteban se secó cuidadosamente las manos en el pantalón y tomó el auricular con esa calma que caracterizaba todos sus movimientos importantes. La voz al otro lado sonaba tensa, casi desesperada, con el tipo de urgencia que solo viene de problemas realmente serios que están costando dinero real, cada minuto que pasan sin resolverse. «Señor Herrera, me dio su número Miguel Contreras. Me habló muy bien de usted. Tengo una emergencia técnica muy seria y necesito su ayuda urgentemente. ¿Podría venir hoy mismo?» Jorge Carranza era el director técnico de una de las empresas de transporte más grandes y respetadas del occidente de México. Su flota de más de 200 camiones de carga pesada movía mercancía crítica desde Guadalajara hasta la frontera con Estados Unidos. Y esa mañana, su problema más crítico había empeorado hasta convertirse en una crisis que amenazaba contratos millonarios y la reputación de décadas que había construido su empresa. Una hora después, Esteban bajaba de un taxi frente a las instalaciones impresionantes de la empresa
en la zona industrial. El lugar era realmente espectacular. Oficinas modernas con fachadas de cristal, talleres equipados con la última tecnología disponible en el mercado, y decenas de tractocamiones relucientes formados en filas perfectas que representaban millones de pesos en inversión. Jorge Carranza los recibió personalmente en la puerta principal, algo inusual para un ejecutivo de su nivel. Era un hombre de aproximadamente 45 años, con el cabello prematuramente canoso que delataba años de responsabilidades pesadas, y la mirada aguda e inteligente de quien ha construido su carrera resolviendo problemas técnicos complejos bajo presión constante. Su título de ingeniero mecánico colgaba prominentemente en la pared de su oficina, elegante, junto con varios reconocimientos importantes de la industria del transporte y certificaciones internacionales que atestiguaban su competencia técnica. «Señor Herrera, le voy a ser completamente franco desde el principio», dijo mientras caminaban hacia el taller a través de pasillos que olían a limpieza industrial y eficiencia corporativa. Tengo un motor que me está costando literalmente miles de pesos diarios en pérdidas. Es el corazón de nuestro camión estrella, un Kenworth T580, prácticamente nuevo que transporta cargas especiales de alto valor para clientes muy importantes que no aceptan retrasos. Continuó explicando mientras avanzaban. Desde hace exactamente un mes, falla de manera completamente impredecible, sin patrón aparente, pero ayer se quedó completamente varado en la carretera a Mazatlán, con una carga urgente de maquinaria industrial que tenía que llegar a un puerto para ser exportada. El retraso nos va a costar el contrato completo y posiblemente la relación con ese cliente. El taller de la empresa era literalmente como un templo dedicado a la tecnología moderna. Computadoras de última generación, conectadas directamente a los motores, pantallas gigantes que mostraban datos en tiempo real con gráficas coloridas que parecían salidas de una película de ciencia ficción, y técnicos impecablemente uniformados, manejando equipos que costaban individualmente más que el salario anual completo que Esteban había ganado durante sus mejores años. Hemos invertido más de 100.000 pesos solo en diagnósticos especializados. Continuó Carranza con visible frustración. Trajimos especialistas certificados directamente de la agencia oficial, técnicos con certificaciones internacionales, consultores que cobran por hora más de lo que muchas personas ganan en un mes. El motor pasa absolutamente todas las pruebas estándar. Todos los parámetros están perfectos en papel, pero en carretera, bajo carga real, falla consistentemente. Ya no sabemos qué más hacer. El Kenworth T880 estaba ubicado en el centro exacto del taller, rodeado de cables de diagnóstico como un paciente en cuidados intensivos, conectado a más equipos electrónicos que una estación espacial. 3 técnicos con batas blancas inmaculadas monitoreaban constantemente múltiples pantallas llenas de gráficas complejas, números parpadeantes y códigos que cambiaban cada segundo. «Ingeniero», dijo uno de ellos al ver llegar a Carranza, sin levantar los ojos de sus instrumentos. «Acabamos de completar la 5ª prueba diagnóstica completa del día. Todos los parámetros siguen estando perfectos. Presión de aceite optimal. Temperatura exactamente donde debe estar. Inyectores funcionando al 100% de eficiencia. Sistema eléctrico perfecto. No hay absolutamente nada fuera de especificación». Carranza se volvió hacia Esteban con una expresión de impotencia total
que contrastaba dramáticamente con su reputación profesional de resolver lo imposible. Como puede ver, señor Herrera, tenemos literalmente la mejor tecnología disponible en el mercado. Equipos que cuestan más que casas completas. Pero Esteban no esperó a que terminara la frase. Se acercó al Kenworth con la misma actitud reverente que había mostrado en Motores Azteca, esa aproximación casi espiritual que había desarrollado durante décadas de trabajo. Los técnicos jóvenes lo miraron con una curiosidad mezclada con escepticismo apenas disimulado. Este anciano de camisa de trabajo desgastada y botas que habían visto mejores días definitivamente no encajaba en su mundo ultramoderno de precisión digital y diagnósticos computarizados. ¿Puedo hacer algunas preguntas básicas?, dijo Esteban con la humildad que siempre había caracterizado su aproximación a problemas nuevos. Por supuesto, las que quiera. ¿Cuándo falla exactamente? ¿Hay algún patrón específico? Ese es exactamente el problema, respondió uno de los técnicos con frustración evidente. Es completamente impredecible. A veces falla, después de 2 horas de viaje, a veces después de 6, a veces después de 10. No hay ningún patrón discernible. Hemos analizado los datos con software especializado y no encontramos correlaciones. ¿Qué tipo de carga llevaba cuando se quedó varado ayer? Carranza consultó inmediatamente sus papeles organizados. Maquinaria industrial pesada, aproximadamente 20 toneladas de peso total, pero eso está perfectamente dentro del rango normal operativo del camión. Este Kenworth está diseñado para cargar hasta 36 toneladas sin problemas. ¿Y el clima ese día? Soleado, temperatura normal, sin lluvia ni condiciones especiales. Esteban asintió pensativamente y comenzó su examen característico. Primero observó en silencio durante varios minutos, sus ojos experimentados recorriendo cada componente visible, cada conexión, cada detalle que podría contar una historia. Luego pidió que arrancaran el motor y escuchó con esa concentración profunda que había perfeccionado durante décadas, cerrando los ojos para concentrar todos sus sentidos en esa conversación silenciosa. Sus manos comenzaron a recorrer componentes que los sensores más sofisticados habían declarado perfectos, buscando algo completamente diferente. No números o códigos, sino esas pistas sutiles que solo la experiencia humana puede detectar. La intuición del metal que sufre en silencio, el susurro casi imperceptible de una pieza que pide ayuda de manera que las máquinas no pueden comprender. Después de exactamente 20 minutos de examen silencioso, se incorporó lentamente y sonrió con esa expresión que los técnicos aprenderían a reconocer como la señal de que había encontrado algo importante. Pueden cargar este camión con el peso máximo permitido y dejarlo funcionando en marcha por 1 hora completa, pidió tranquilamente. Los técnicos se miraron entre sí con expresiones de sorpresa. Era una prueba que definitivamente no estaba en ninguno de sus manuales técnicos, ningún protocolo oficial que hubieran aprendido en sus cursos de certificación. Es bastante poco convencional, murmuró uno de ellos, consultando mentalmente todos los procedimientos que conocía. «Háganlo», ordenó Carranza sin dudarlo. Total, ya probamos absolutamente todo lo convencional y no funcionó. Mientras esperaban que transcurriera la hora de la prueba, Esteban compartió café con los técnicos en la sala de descanso del taller. Lentamente, a medida que la conversación se relajaba y la desconfianza inicial se desvanecía,
Los jóvenes comenzaron a hacer preguntas genuinas sobre su experiencia, sus décadas en la industria, las cosas que había visto y aprendido. Sin darse cuenta, estaban recibiendo una clase magistral sobre diagnóstico automotriz que ninguna universidad del mundo había incluido jamás en su currículum académico. Una hora después, regresaron al taller con expectación. El camión seguía funcionando aparentemente normal, con todos los parámetros en verde según las computadoras. Pero Esteban, con esa sensibilidad desarrollada durante décadas, percibió algo diferente en el sonido del motor, una variación sutil que los equipos más sofisticados habían pasado por alto completamente. Se acercó al motor con pasos deliberados y puso su mano callosa sobre una sección específica del bloque, una zona que lucía absolutamente perfecta a simple vista. Cerró los ojos y sintió algo que ningún sensor podía medir. Una vibración anormal, casi imperceptible, que hablaba de metal fatigado trabajando más allá de sus límites ideales. «Aquí está el problema», dijo señalando con precisión hacia una zona que lucía impecable. «Esta sección del bloque se está expandiendo más de lo normal cuando se combina el calor prolongado con la carga pesada. Está deformando microscópicamente el cilindro número 6, pero solo bajo condiciones muy específicas que raramente se dan durante las pruebas normales de taller». Los técnicos activaron inmediatamente sus equipos de medición más sensibles, enfocándose exactamente en el punto que Esteban había señalado con tanta certeza. Después de varios minutos de mediciones precisas, uno de ellos levantó la vista completamente asombrado, con una expresión que mezclaba incredulidad y admiración profesional. «Es increíble», murmuró consultando sus instrumentos una segunda vez para asegurarse. «Hay efectivamente una microdeformación de 0.03 milímetros. Es tan microscópica que solo se detecta bajo estas condiciones específicas de temperatura elevada y carga máxima, sostenida. Ninguno de nuestros protocolos estándar incluye pruebas bajo estas condiciones exactas. El problema requería una reparación altamente especializada que tomaría varios días y la intervención de técnicos certificados por la fábrica. Pero finalmente, después de semanas de frustración y gastos enormes, tenían un diagnóstico preciso y un plan de acción claro. Carranza observaba toda la escena con una mezcla compleja de admiración genuina y desconcierto profesional. Su formación de ingeniero le decía que lo que acababa de presenciar era técnicamente imposible, según todos los protocolos que conocía. «Señor Herrera», le dijo con respeto genuino en la voz, «¿cómo supo exactamente dónde buscar? ¿Cómo detectó algo que equipos de $500,000 no pudieron encontrar?» Esteban se encogió de hombros con esa humildad característica que había mantenido durante toda su carrera, sin importar cuántos problemas imposibles hubiera resuelto. 45 años escuchando «Motores día y noche, ingeniero». A veces la experiencia acumulada ve patrones que la tecnología más avanzada pasa por alto. No es mejor ni peor, simplemente diferente. La reparación del Kenworth tomó exactamente 3 días de trabajo especializado. Pero cuando finalmente estuvo lista y el camión salió a carretera con carga completa, funcionó absolutamente a la perfección durante miles de kilómetros sin el menor problema. La noticia del diagnóstico milagroso se extendió rápidamente por el círculo cerrado de empresarios del transporte en Guadalajara, esa red informal donde las noticias importantes viajan más rápido que los propios camiones.
El hombre que había diagnosticado en minutos lo que los ingenieros más calificados no pudieron resolver en semanas, se convirtió en el tema obligado de conversación en las juntas directivas y los desayunos de negocios de toda la industria. Jorge Carranza había pensado profundamente durante esos 3 días de reparación. Su empresa tenía uno de los talleres más modernos y mejor equipados del país, con inversiones millonarias en tecnología de punta. Pero el incidente con el Kenworth le había mostrado una realidad incómoda que llevaba tiempo evitando reconocer. La tecnología, por muy avanzada que fuera, tenía límites evidentes y, más importante aún, había confirmado algo que intuía desde hacía tiempo. Estaban perdiendo rápidamente el conocimiento práctico que había construido toda la industria durante décadas. El viernes por la mañana, Carranza llegó personalmente a la casa de Esteban, en la colonia Oblatos. Rosa lo recibió con la cortesía natural reservada para las visitas importantes, pero sin perder esa naturalidad auténtica que caracterizaba a las mujeres de su generación, que habían aprendido a juzgar a las personas por sus acciones, no por sus títulos. Le sirvió café en la sala, decorada con fotografías familiares de bodas, bautizos, graduaciones y recuerdos de 4 décadas de vida, compartida en esa misma casa. «Señor Herrera», comenzó Carranza cuando Esteban se sentó frente a él en el sillón que había sido su lugar favorito durante años. «Vengo a hacerle una propuesta que espero considere seriamente». Esteban escuchó atentamente mientras Rosa permanecía discretamente cerca, fingiendo ocuparse de sus labores domésticas, pero claramente interesada en cada palabra de una conversación que podría cambiar sus vidas. «Quiero contratarlo como consultor senior en nuestra empresa», continuó Carranza con la seriedad de quien ha tomado una decisión importante. No sería un trabajo de taller tradicional, sino algo más estratégico. Necesito que entrene personalmente a nuestros técnicos, que les enseñe exactamente lo que ninguna universidad puede transmitir. Además, estaría disponible para casos complejos como el del Kenworth, esos problemas únicos que requieren experiencia real. La oferta incluía un salario mensual que triplicaba la pensión de Esteban, horarios completamente flexibles adaptados a sus necesidades y la libertad total de trabajar a su ritmo sin presiones corporativas. Pero lo que más llamó la atención del mecánico veterano fue la oportunidad genuina de transmitir sus conocimientos a una nueva generación, de asegurar que décadas de sabiduría práctica no se perdieran con él. «¿Por qué yo, ingeniero? Usted tiene técnicos jóvenes brillantes, con estudios universitarios, con certificaciones internacionales». Carranza sonrió, recordando súbitamente las palabras de su abuelo, que había sido mecánico de locomotoras en los ferrocarriles nacionales durante la época dorada del transporte ferroviario mexicano. «Porque me di cuenta de algo fundamental, señor Herrera. Hemos llenado nuestros talleres de máquinas cada vez más inteligentes, pero estamos perdiendo peligrosamente la sabiduría humana acumulada durante generaciones. Mis técnicos saben perfectamente cómo leer códigos de error, interpretar gráficas complejas, manejar software especializado, pero muy pocos saben realmente escuchar un motor, sentir lo que necesita. Pueden diagnosticar fallas programadas que aparecen en manuales, pero se pierden completamente ante problemas únicos como el que usted resolvió». Esteban y Rosa intercambiaron miradas cargadas de significado. 40 años de matrimonio sólido
les habían enseñado a comunicarse perfectamente sin palabras, a entender los pensamientos del otro con solo una expresión. Rosa asintió casi imperceptiblemente, dándole la aprobación silenciosa que él necesitaba para tomar una decisión que afectaría su futuro conjunto. «Acepto», dijo Esteban después de un momento de reflexión, «pero con una condición importante. Dígame, quiero trabajar también con los muchachos de talleres pequeños como Miguel. Los grandes talleres van a sobrevivir siempre porque tienen recursos. Pero los pequeños, esos que realmente atienden a las familias trabajadoras, necesitan ayuda urgente para no desaparecer bajo la presión de las grandes cadenas». Carranza extendió la mano con una sonrisa genuina. «Trato hecho, señor Herrera». La primera semana de Esteban en Transportes del Bajío fue absolutamente reveladora para ambas partes. Los técnicos jóvenes, inicialmente escépticos ante este consultor sin títulos universitarios ni certificaciones internacionales, pronto descubrieron que sus conocimientos empíricos complementaban perfectamente su formación académica, creando una sinergia que ninguno había experimentado antes. Durante una sesión de entrenamiento que se había convertido ya en leyenda dentro de la empresa, Esteban les enseñó a leer los sonidos reales de un motor en funcionamiento. «Cierren los ojos completamente», les dijo, mientras un motor diésel rugía con fuerza en el taller. «No miren las pantallas, no piensen en los números que conocen de memoria, solo escuchen de verdad». Al principio se sintieron genuinamente incómodos, como estudiantes que hubieran olvidado cómo usar sus sentidos básicos, pero gradualmente comenzaron a distinguir matices sonoros que nunca habían percibido. El ritmo particular de cada cilindro individual, la diferencia sutil entre un motor contento que trabaja en armonía y uno que pide atención urgente. Un motor es exactamente como una orquesta sinfónica, explicó Esteban con esa sabiduría simple que caracterizaba sus mejores enseñanzas. Cada componente es un instrumento específico con su propia voz. Cuando todos tocan en perfecta armonía, produces música hermosa. Cuando uno solo desafina, necesitas encontrarlo inmediatamente antes de que arruine toda la sinfonía. Pero quizás el momento más significativo y memorable llegó cuando uno de los técnicos más jóvenes, Carlos, se acercó a él después de una sesión particularmente intensa de diagnóstico práctico. «Don Esteban, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro, mijo, siempre». Nunca se sintió menos valorado por no tener un título universitario. Esteban lo miró con esa benevolencia paternal que había desarrollado durante décadas de enseñar a jóvenes. Era una pregunta que había escuchado en múltiples variaciones durante toda su carrera, especialmente en los últimos años, cuando los títulos universitarios se habían vuelto casi obligatorios. «Carlos, ¿sabes cuál es la diferencia real entre conocimiento y sabiduría?» El joven negó con la cabeza, genuinamente curioso. «El conocimiento te dice exactamente cómo funcionan las cosas según los libros. La sabiduría te dice por qué a veces no funcionan como deberían, incluso cuando todos los manuales dicen que está perfecto. Los dos son importantes, son valiosos, pero solo cuando trabajas juntos te hacen realmente excepcional en lo que haces». Carlos asintió, pero Esteban percibió con su experiencia que el joven necesitaba más claridad, más profundidad en la respuesta. «Mira, hijo, yo respeto enormemente los estudios universitarios. Mi nieto está estudiando ingeniería mecánica
y estoy genuinamente orgulloso de él. Pero también he aprendido durante estos años que el mundo necesita absolutamente todo tipo de inteligencias diferentes. La mía viene de las manos, de los oídos entrenados, de 45 años viendo exactamente cómo los motores se comportan cuando nadie los está observando en una mesa de laboratorio perfecta. Esa tarde, cuando Esteban regresó a casa después de su primer día oficial como consultor, encontró a Rosa preparando la cena con una sonrisa más amplia de lo usual. Esa expresión de satisfacción que aparecía cuando las cosas importantes en sus vidas tomaban el rumbo correcto. «¿Cómo te fue en tu nuevo trabajo, ingeniero Herrera?», le dijo con picardía, usando un título que él nunca había buscado, pero que había ganado con décadas de trabajo honesto. Esteban rió con genuina alegría, la abrazó tiernamente por la cintura y la hizo girar despacio en la pequeña cocina que había sido testigo de miles de conversaciones íntimas durante su matrimonio. «Muy bien, señora Herrera. Muy bien». 6 meses después, la historia de Esteban Herrera se había convertido en algo mucho más grande que un simple trabajo de consultoría. Su influencia se extendía por toda la red interconectada de talleres y empresas de transporte del occidente de México, creando ondas de cambio que llegaban hasta los círculos académicos más exclusivos y las políticas corporativas de las empresas más importantes. En la Universidad de Guadalajara, la Facultad de Ingeniería había iniciado un programa piloto revolucionario llamado Sabiduría Aplicada, donde estudiantes de últimos semestres pasaban tiempo estructurado con mecánicos veteranos como parte integral de su formación académica. Esteban se había convertido naturalmente en el coordinador informal del programa, construyendo puentes sólidos entre el conocimiento teórico y la experiencia práctica acumulada durante generaciones. Una mañana fresca de diciembre, mientras el aire anunciaba la proximidad de las fiestas navideñas con ese aroma característico de Guadalajara en esa época, Esteban recibió una visita completamente inesperada en el taller de transportes del Bajío. Claudia Mendoza, la joven ejecutiva de recursos humanos que había procesado su despido de Motores Azteca meses atrás, esperaba visiblemente nerviosa en la recepción elegante de la empresa. «Señor Herrera», dijo cuando él se acercó con la cortesía que siempre había mostrado hacia todas las personas, sin importar su posición. «Sé que tal vez no quiera hablar conmigo después de lo que pasó, pero...». «Tranquila, señorita. Claudia», la interrumpió Esteban con genuina calidez. «¿En qué puedo ayudarla?». Claudia respiró profundamente antes de continuar, como alguien que ha ensayado muchas veces lo que va a decir. «Vengo en representación oficial de Motores Azteca, la empresa. Hemos tenido problemas realmente serios desde que usted se fue. Los ingenieros que contratamos para reemplazarlo son muy competentes técnicamente, tienen excelentes calificaciones, pero...». Hizo una pausa dolorosa, buscando las palabras correctas. «Hemos tenido 3 fallas críticas mayores que nos han costado contratos importantes, fallas que creemos usted habría detectado inmediatamente con solo escuchar los motores». Esteban la escuchó sin el menor rastro de resentimiento, recordando sus propias palabras a Rosa semanas atrás. «El rencor es como cargar una piedra pesada en el corazón. Solo te lastimas a ti mismo». «¿Qué necesitan exactamente?», preguntó con genuino interés. «Queremos contratarlo como consultor permanente», dijo Claudia con la urgencia de quien sabe que está pidiendo un favor importante.
Sabemos que ya tiene trabajo aquí, que está muy bien posicionado, pero podríamos adaptarnos completamente a sus condiciones, su horario, sus términos. Antes de que Esteban pudiera responder, Jorge Carranza apareció en el pasillo, habiendo escuchado parte de la conversación. Su expresión mostraba la tensión natural de quien ve potencialmente amenazada a una pieza clave de su equipo. «Ingeniero Carranza», dijo Claudia reconociéndolo inmediatamente. «No venimos a quitarle al señor Herrera. Proponemos una colaboración. Motores Azteca podría beneficiarse enormemente de los programas de entrenamiento que él ha desarrollado aquí, y nosotros podríamos aportar recursos tecnológicos». Lo que siguió fue una negociación fascinante que cambiaría permanentemente la industria mecánica de toda la región. En lugar de competir destructivamente por los servicios de Esteban, las dos empresas decidieron crear algo completamente nuevo: el Centro de Excelencia Mecánica del Bajío, una institución que combinaría la tecnología más avanzada disponible con la sabiduría práctica acumulada durante generaciones de trabajo honesto. Esteban se convertiría en el director técnico del centro, con la responsabilidad específica de desarrollar metodologías innovadoras que integraran el diagnóstico tradicional con las herramientas modernas más sofisticadas. Pero más importante aún, sería el mentor principal de una nueva generación completa de mecánicos que no verían la tecnología y la experiencia como fuerzas opuestas, sino como aliadas naturales y poderosas en la construcción de un futuro mejor. La ceremonia de inauguración del centro se realizó en marzo del año siguiente, en un evento que atrajo atención nacional. Asistieron empresarios importantes, académicos prestigiosos, estudiantes de múltiples universidades y mecánicos respetados de toda la región. Esteban, vestido con una guayabera nueva que Rosa había insistido en comprarle especialmente para la ocasión, pronunció un discurso que sería recordado y citado durante años en la industria automotriz mexicana. Cuando era joven, comenzó con esa voz que había ganado autoridad a través de décadas de trabajo honesto. Creía que ser mecánico significaba simplemente entender cómo funcionan las máquinas. Con los años, aprendí que realmente significa entender cómo las máquinas sirven a las personas, cómo mejoran sus vidas. Se detuvo, mirando las caras atentas de su audiencia diversa. Un motor no es solo metal que se mueve de manera eficiente. Es el corazón de un camión que lleva medicinas urgentes a un hospital, de un auto que lleva a una madre a ver a su hijo enfermo, de una máquina que produce el trabajo que alimenta a familias completas. Continuó con pasión creciente. Me dijeron que ya no servía, que era obsoleto en un mundo de computadoras y sensores inteligentes. Tal vez tenían razón sobre algunas cosas. Tal vez mis métodos son antiguos, mis herramientas anticuadas según los estándares modernos. Pero lo que no es obsoleto nunca es la pasión por resolver problemas, la satisfacción profunda de devolver la vida a algo que parecía muerto, y la responsabilidad sagrada de transmitir lo que hemos aprendido. Carlos, el joven técnico que meses atrás había cuestionado el valor de la experiencia sin títulos universitarios, se acercó al micrófono cuando Esteban terminó. Don Esteban me enseñó que un motor habla constantemente, pero solo si sabes escucharlo con respeto. Que la tecnología es una herramienta extraordinariamente poderosa, pero que la sabiduría es lo que te dice cuándo y cómo usarla correctamente.
que ser mecánico no es un trabajo menor o secundario, sino una profesión noble que literalmente mantiene al mundo en movimiento. Al final del evento, mientras los invitados se dispersaban y el sol comenzaba a ocultarse magníficamente sobre Guadalajara, Esteban y Rosa caminaron tomados de la mano hacia su auto, el mismo auto que él había reparado personalmente docenas de veces a lo largo de los años, que conocía mejor que nadie en el mundo y que seguía llevándolos fielmente a casa después de todos estos años de vida compartida. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, le dijo Rosa mientras él arrancaba el motor con la suavidad perfecta de siempre. ¿Qué, mi amor? Que al final no se trataba de que tú demostraras que todavía servías. Se trataba de que ellos descubrieran que siempre habían necesitado exactamente lo que tú sabías. Esteban sonrió profundamente, escuchando el ronroneo perfecto de su motor, y supo que Rosa, como siempre durante 4 décadas de matrimonio, tenía completamente la razón. En un mundo obsesionado con reemplazar sistemáticamente lo viejo por lo nuevo, habían aprendido que la verdadera innovación a menudo consiste en redescubrir y valorar la sabiduría que nunca debimos haber olvidado. El centro de excelencia se convertiría rápidamente en un modelo replicado exitosamente en otros estados, y la historia de Esteban Herrera sería contada en conferencias internacionales y universidades prestigiosas como ejemplo perfecto de que la experiencia y la innovación no son enemigos naturales, sino socios indispensables en la construcción de un futuro más humano y efectivo. Pero para él, lo más importante siguió siendo exactamente lo mismo que siempre había sido: despertar cada mañana, sabiendo que tenía las herramientas y el conocimiento para resolver problemas reales, para ayudar genuinamente a las personas y para mantener al mundo en movimiento constante, un motor a la vez. Y ahora cuéntanos, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Esteban? ¿Cómo enfrentarías una situación donde te dicen que ya no sirves, pero sabes que tienes mucho que ofrecer? Comparte en los comentarios qué decisión tomarías y cómo crees que la experiencia y la sabiduría pueden competir en un mundo que siempre busca lo más nuevo. Tu historia también puede inspirar a otros.